La palabra de Dios nos da a conocer que como hijos de Dios, hijos de la luz, hijos del reino de la luz, vivimos en una batalla continua contra el reino de las tinieblas. Y cuando conocemos lo que la palabra nos dice acerca de esta guerra espiritual, acerca de esta guerra del creyente, conocer lo que la palabra nos dice, conocer nuestra posición, nos ayuda a batallar victoriosa y efectivamente, porque ¿cuántos saben que tú puedes batallar mucho y no lograr nada? Entonces, la cosa no se trata de batallar mucho, ¿verdad? Igual con el ejercicio, igual con cualquier tipo de esfuerzo, tú puedes esforzarte mucho y gastar mucho tiempo, muchas energías y no ser efectivo con los resultados. Pero lo que a mí me gusta de la palabra de Dios es que nos enseña no a trabajar más fuerte, sino a trabajar más efectivamente y a lograr resultados. Porque no se trata de obras, el caminar cristiano no se trata de obras, no se trata de cuánto sudas, cuánto lloras, cuánto te sacrificas. Se trata de recibir lo que Dios nos ha dado, ponerlo por obra, caminar y mirar los resultados. Entonces, cuando conocemos nuestra posición en Cristo, cuando conocemos las promesas de Dios, cuando conocemos lo que Dios nos ha dado para equiparnos para esta batalla, vamos a evitar dos errores que muchas veces podemos cometer. Y el primero es, una vez más, los extremos, siempre los extremos. El extremo donde todo lo que vemos, todo lo que asumimos, todo lo que nos relacionamos, lo identificamos como algo espiritual. Y como dicen a veces, ¿verdad? Ves demonios hasta en la sopa. Y todo lo que haces, el diablo, es el diablo. Y muchas veces le echan la culpa al diablo y el diablo no tiene nada que ver con lo que está sucediendo. Y después el otro extremo es ignorar completamente que existe una guerra espiritual y vivir negligentes y no poner atención. Entonces, la batalla espiritual es una realidad. Esto es una realidad, pero como hijos de Dios no tenemos que vivir en temor, no tenemos que vivir atemorizados o intimidados acerca de esta realidad. Es una realidad, pero aunque hay una batalla, vamos a entender lo que la palabra nos dice. ¿Cuál es nuestra batalla? Porque hubo una batalla hace como 2000 años. Hubo una batalla donde Jesús vino y derrotó al enemigo. ¿Ok? Jesús ya derrotó al enemigo. El enemigo está derrotado. Satanás fue humillado, fue despojado de su poder. Él ha perdido todo su control y dominio que antes tenía a causa de la caída del pecado del hombre. Y ahorita vamos a ver estos pasos. Pero Jesús vino con su muerte en la cruz, su resurrección. El enemigo ya ha sido vencido. Entonces, ¿cuál es la batalla? Si el enemigo ya está vencido, ¿qué es lo que nosotros estamos batallando? Y eso es lo que muchas veces ignoramos y a causa de esta ignorancia, otra vez más, andamos peleando con tanto esfuerzo, con tanta energía, con tanto tiempo, pero no estamos recibiendo resultados efectivos. Entonces vamos a ver en qué consiste esta batalla, cuál es nuestra posición, qué es lo que nos corresponde a nosotros hacer como hijos de Dios. Y primero que nada, vamos como siempre tendemos a hacer en casi cada enseñanza, vamos a regresarnos en nuestra posición. ¿Cuál es nuestra posición? Como hijos de Dios, estamos dotados para enfrentar cualquier cosa que se nos presente aquí en la tierra. Tú has sido capacitado, lo sepas o no, lo creas o no, tú has sido capacitado para enfrentar el ataque más horrendo que se te presente en tu vida. Y si no lo sabías,
y has tenido que batallar algunas peleas en el pasado, aun si las consideraste espirituales o no, tu propio testimonio testifica de ello, que tú has vencido tus peores días y has sobrevivido. Tus peores días los has sobrevivido. Esos momentos que pensaste que ya no había esperanza, que no podías ver la luz, que dijiste, aquí quedo. Ahora puedes mirar hacia atrás. Entonces, eso comprueba que tú estás equipado para enfrentar todo lo que se te presente aquí en la tierra. Y necesitamos conocer entonces nuestra posición como hijos de Dios. En Mateo 28, 18, Jesús le dice a sus discípulos, una vez que resucita, los reúne a todos, les dice, me encuentran aquí, allá nos vamos a ver. Dice que todos los discípulos vinieron y Jesús les dice, toda autoridad, di conmigo autoridad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Después les da lo que conocemos como la gran comisión, ¿verdad? Por tanto, ve y haz esto y aquello. ¿Por qué? Porque la autoridad ya se restauró. Efesios 1, 21 a 22 dice que Dios ha puesto a Cristo por encima de todo gobernante, autoridad, poder, dominio, tanto en este mundo como en el que está por venir. Y Dios puso todo bajo sus pies. ¿Ok? Dice, y lo nombró como cabeza de todo para el bien de la iglesia. Entonces, Jesús es la cabeza de la iglesia, ¿cierto? Y la Biblia dice que Jesús está por encima de todo principado, de toda potestad, de todo poder, de todo dominio, de todo gobernante, y estamos hablando espiritualmente y aún naturalmente. Jesús está por encima de todos, Él es la cabeza de la iglesia y el enemigo está bajo sus pies. Amén. ¿Qué es lo que está en medio de la cabeza y de los pies? El cuerpo. ¿Y sabes quién tú eres? Tú eres el cuerpo de Jesús. La iglesia es el cuerpo de Jesús. Por lo tanto, ¿quién está bajo tus pies? El enemigo. El enemigo está derrotado y está bajo nuestros pies. Ok, entonces se me hace como que esta batalla ya fue ganada, ¿verdad? No estamos batallando entonces por obtener algo, porque la victoria ya la obtuvimos. Jesús es la cabeza de la iglesia, el diablo y su reino están bajo sus pies y nosotros, el cuerpo de Cristo, operamos en medio de la cabeza y arriba de las huestes de las tinieblas. Entonces, necesitamos para empezar con todo lo que tiene que ver con guerra espiritual, tenemos que entender, conocer, creer, recibir que la victoria ya está ganada. La victoria ya está ganada. Nosotros no estamos tratando de conseguir victoria porque Jesús ya ganó la victoria. Entonces, nuestra batalla tiene que ver con ejecutar esa victoria. Porque el diablo ya está vencido, pero la mala noticia es que todavía no ha sido sentenciado. Todavía anda suelto como un criminal. Jesucristo va a venir últimamente de regreso y la palabra dice que simplemente con abrir su boca va a ser destruido, ¿verdad? Entonces el enemigo ya fue vencido, derrotado, desarraigado de su poder y autoridad, pero todavía no ha sido sentenciado. Entonces todavía anda tratando de interferir, tratando de robar, matar y destruir. Pero a nosotros se nos ha dado autoridad. Y ahora, ¿en qué consiste esta autoridad? La palabra dice que nosotros hemos recibido poder y autoridad. Y esto es por gracia, así como por fe.
Así como creímos que Jesús vino y nos salvó, no estamos tratando de ser salvos. Ya somos salvos. Nuestro caminar implica el poner esta salvación en efecto, ejecutarla, ¿cierto? Entonces, la salvación no fue por nuestros méritos, por cuánto conoces, por tu experiencia, por qué es lo que has hecho, qué es lo que no has hecho. Es gracia, es un regalo de Dios. Dios decidió salvarnos, nosotros decidimos recibir ese regalo de salvación y está hecho. Asimismo, la autoridad que tenemos en Cristo. Esta autoridad la recibes no porque sepas mucho, no por tu experiencia, no porque seas, no seas, no por tus méritos, no porque cómo te ves, de dónde vienes. Esta autoridad que tienes en Cristo te fue dada por gracia. Y por gracia la recibimos y por gracia la operamos. La palabra autoridad significa en el griego es ejercer autoridad o gobierno o dominio. Y la palabra poder que se utiliza en estos términos en Efesios, esa palabra tiene que ver con habilidad y fuerza. Entonces, Dios tiene el poder. Dios es la fuente de poder. Pero para que ese poder se manifieste aquí en la tierra, Él necesita unos agentes. Y esos agentes somos nosotros. ¿Te acuerdas del concepto de oración, colaboración? ¿Ok? Esto no cambia. Este es un tema que vas a encontrar en cualquier tema que quieras estudiar del Nuevo Testamento. Vas a encontrar siempre la colaboración, aún en el Antiguo Testamento. Entonces, la autoridad es el canal por el cual el poder de Dios se manifiesta. En la caída del hombre, el canal de autoridad se perdió. Dios, la fuente de poder, trabajaba a través de Adán y Adán ejecutaba con su autoridad ese poder. Pero con el pecado, la autoridad se bloqueó de la fuente de poder y entonces el hombre perdió su autoridad aquí en la tierra. La palabra dice que cometió una transgresión en contra de Dios. Esto es como una traición y le dio esa autoridad al enemigo. Involuntariamente fue engañado, pero lo hizo con su propia decisión. Entonces, ahora el enemigo, más bien desde la caída, el pecado entra a la humanidad, la naturaleza de pecado, la maldición aquí en la tierra. Y entonces Satanás, la palabra lo llama el Dios de este mundo. El Dios de este mundo, de estos tiempos, del sistema del mundo, porque él obtuvo la autoridad de parte de Adán. Pero ¿qué sucede? Que cuando Jesús viene a la tierra y toma autoridad de regreso en su muerte, en su resurrección, entonces despoja al enemigo. Y vamos a ver versículos que nos explican todo esto eventualmente. Pero despojó al enemigo de esa autoridad. El enemigo ya no tiene autoridad en nuestras vidas y ahora nosotros estamos una vez conectados a la fuente de poder. Es como si la fuente de poder fuera la compañía eléctrica donde tienen esas fuentes de electricidad. Pero tú puedes comprarte un apagador a menos que estés conectado a la energía eléctrica con los cables. Tu apagador no va a funcionar, ¿ok? Entonces, las personas que no conocen a Jesús son como cables desconectados. No pueden operar con el poder de Dios. Pero como hijos de Dios, ya hemos sido conectados una vez más a la fuente de poder. Y entonces, a través de nuestra autoridad, el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas, ¿correcto? Cuando utilizamos el nombre de Jesús, entonces el poder de Dios nos respalda. Esto es algo poderoso. Tenemos autoridad sobre el enemigo. Una vez más, no por nuestras propias fuerzas o nuestros méritos, sino en el nombre de Jesús.
el nombre de Jesús es poderoso y recibimos nuestra posición cuando recibimos a Jesucristo. El cristiano más nuevo puede ser un cristiano hace 5 minutos. Él tiene la misma autoridad y poder que un cristiano de 50 años. ¿Por qué? Porque no se trata de conocimiento, no se trata de experiencia, se trata de en dónde estás. En el momento que decimos, Jesús, creo en ti, sé mi Señor, te conectas al fuente de poder y te conviertes en un agente de la autoridad de Dios. Amén. Entonces, cuando empezamos este tema de la guerra espiritual, conociendo nuestra posición en Cristo, esto hace toda la diferencia, porque podemos discernir correctamente o dividir correctamente la palabra de Dios y vemos cómo se respalda desde el principio hasta el fin. Jesús entonces ya hizo su parte en recuperar la autoridad. Él la recuperó y se la dio a los discípulos. Y entonces ahora nuestra responsabilidad, nuestro rol es ejecutar esa autoridad. Nosotros tenemos que ejecutar la victoria, más bien como reforzar esa victoria que ya sucedió. En Lucas 10, 17 y 19, esa es una historia súper poderosa acerca del nombre de Jesús, porque aquí Jesús todavía ni siquiera ha resucitado, pero como hijo de Dios, como hijo de hombre, su nombre tiene poder. Dice que mandó a los 70 a predicar el evangelio. Algo que tú no vas a encontrar en la Biblia es que oremos por los enfermos para que se sanen, sino que sanemos a los enfermos. O sea que, wow, Jesús le dice a los discípulos, vayan, liberen a las personas, sanen a los enfermos, prediquen el evangelio. Ok, versículo 17. Los 70 regresaron con gozo, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Di conmigo, en tu nombre. En tu nombre. Versículo 19. Jesús les dice, miren, yo les he dado autoridad, dominio, gobierno para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada les hará daño. Qué palabra tan poderosa. Esta promesa me la he tomado muchas veces cuando sientes como que la comida te está haciendo mal, nada me hará daño, ¿verdad? Pero esta es una promesa súper poderosa, impactante. Dice, te he dado autoridad, tú tienes autoridad. Dice, te he dado autoridad sobre toda hueste del enemigo y nada te podrá hacer daño. Entonces, nuestra autoridad en el nombre de Jesús es mayor que toda fuerza o habilidad del enemigo. O sea que no tenemos que estar intimidados. Pastora, no hables del diablo, ¿verdad? No digas nada. Toca madera para que no te suceda nada. No. Aquí no andamos con nada de supersticiones ni temor. ¿Por qué? Porque conocemos nuestra posición. Y gloria a Dios que no tiene nada que ver con mis méritos. No tiene nada que ver con lo que conozco, con lo que no conozco, con lo que soy, con lo que hago. Tiene que ver con que soy una hija de Dios. Tu autoridad tiene que ver con que eres un hijo de Dios. No si oraste en la mañana, no si has leído la Biblia, no si veniste a la iglesia. Eres un hijo de Dios, tienes toda autoridad sobre el enemigo. Tienes la autoridad en el nombre de Jesús. Entonces podemos vencer en el nombre de Jesús. Podemos vencer a cualquier cosa. Hay un ejemplo que a mí me gustó mucho, una parábola, ¿verdad? Donde las parábolas te ayudan a entender principios bíblicos. Y esto es de que si argumentamos, el enemigo, las huestes demoníacas, aparentemente son más poderosas
que un humano, simplemente porque operan en otra dimensión, operan en la dimensión espiritual. Entonces nosotros como humanos podríamos estar limitados, pero la cosa es de que nosotros no estamos batallando con nuestras fuerzas, sino con la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús. Y la parábola que aprendí hace tiempo es de que si tú ves a un policía, imagínate un policía en medio del tráfico y simplemente levanta la mano y ¿qué sucede? Todos los carros nos paramos, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Y qué tal si es un tráiler? Se para. Tú dirías, pero el tráiler es más poderoso que el policía. Aún tu bochito es más poderoso que un policía, ¿cierto? Un vehículo es más poderoso que el policía. Pero ¿por qué nos paramos todos y te comportas y sonríes, verdad? Pones el teléfono abajo. ¿Por qué nos paramos? Porque el policía no tiene poder. El policía tiene autoridad. El policía tiene autoridad. La autoridad, él es el canal que representa el poder del gobierno. Y él tiene autoridad en la ley del gobierno. Y cuando levanta la mano, él no tiene que hablar, no tiene que mostrarte sus músculos, no tiene que tener poderes sobrenaturales, simplemente autoridad. Esto es autoridad. Y no importa cuán poderosos sean los vehículos, se someten a la autoridad. Porque si no te sometes a la autoridad, vas a tener que batallar con el poder que respalda esa autoridad y es el gobierno. Y tú no quieres batallar con ese poder, porque entonces te va a ir muy mal, te va a costar mucho dinero. Y esta parábola ahora la ponemos en nuestras vidas. Tú eres el policía, tú andas con el uniforme como un hijo de Dios, con la coraza de justicia, con el yelmo de la salvación. Y tú operas aquí en la tierra, no porque eres poderoso, sino porque el poder de Dios te respalda. Tú eres el agente y como ese agente, cuando un ataque del enemigo, cuando las huestes de las tinieblas tratan de hacer y deshacer, tomamos nuestra autoridad y decimos no. Y el enemigo podría decir, pues yo pudiera, ¿verdad? Yo soy más poderoso. No, es que no se trata de mí, se trata de lo que yo represento. Y el enemigo no quiere tratar con el poder que yo represento, porque una vez lo intentó y salió con la cola entre las patas. Salió desnudo, humillado, avergonzado, despojado. La palabra de Dios dice que en la cruz fue despojado de todo lo que tenía, fue humillado, fue expuesto. El enemigo no quiere vérselas con la autoridad, con el poder que representamos. Entonces, tú eres un agente del poder de Dios y ese poder lo manifestamos a través de nuestra autoridad. Y esa autoridad no es basada, una vez más, en nosotros, así que respira, descansa. Tú no tienes que llevar la carga del peso del mundo. No, tu autoridad está en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que adoramos, en el nombre que bendecimos, el nombre que es más hermoso que cualquier otro nombre, el nombre a quien voluntariamente decidimos postrarnos. El nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre y a quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y cuando nosotros caminamos aquí, cuando nos enfrentamos con un ataque, cuando estamos batallando las tinieblas,
entonces podemos descansar, porque no se trata de tu fuerza. La palabra de Dios dice, no es ni con fuerza ni con caballo, pero es en el nombre del Señor, con el Espíritu del Señor. Entonces sabemos que solamente somos un agente. Yo solamente soy un agente, un canal para que el poder de Dios sea manifestado aquí en la tierra. Y mi autoridad en el nombre de Jesús es decir, no, ya estás vencido, ya estás derrotado, la victoria ya fue ganada, esto ya me pertenece, Dios ya hizo. Dios no va a venir y hacer muchas veces, Padre, sáname. Dios no va a venir a sanarte, Jesús ya lo hizo. Padre, sálvame. Jesús no va a venir a salvar, ya lo hizo. Entonces nuestra autoridad es ejecutar la victoria de Jesús, lo que ya tenemos, lo que ya hemos recibido, lo que Dios ya ha hecho. Y entonces reconocemos que nuestra autoridad no depende de nuestro tamaño, que bueno, gracias a Dios, no depende de tu género, de tu estado social, de tu condición. Eres hijo de Dios, el Espíritu Santo habita en ti, entonces tienes todo el poder de Dios en tu vida. La cosa es que tenemos que conocer esto y tenemos que creerlo y tenemos que ponerlo por obra y tenemos que resistir al enemigo. Entonces cuando entendemos de dónde viene la autoridad, cómo opera la autoridad, esto nos ayuda a operar en fe, ¿cierto? ¿Acaso no cambia completamente la cosa? Oh, vamos a hablar de guerra espiritual. Oh, me da miedo, no hables esto. Oh, eres un hijo de Dios, no depende de ti, tienes la autoridad en Cristo. Ok, enséñame todo lo que quieras. Cambia la actitud, cambia la expectativa. Tu fe se levanta y ahora puedes operar no solamente en fe, pero en una actitud confiada, en valentía, con valor, hasta te pones la actitud, ¿verdad? De que no te metas conmigo. ¿Por qué? Porque no se trata de ti, es a quien tú representas, y la autoridad energiza nuestra fe para que el poder de Dios se pueda manifestar en nuestras circunstancias. En Mateo 8, del 5 al 10, no te voy a leer esos versículos, tú puedes checarlos después. Es una historia, solamente hay 2 historias en los evangelios donde se nos dice que Jesús se maravilló de la fe de ciertas personas. Y Jesús dijo, wow, ¿cuánta fe tienes? Me encanta, esta fe es maravillosa. Y una de ellas es de un centurión, alguien del ejército romano. Y este hombre tenía uno de sus siervos enfermos y le pide a Jesús que lo sane. Y Jesús le dice, ok, vamos. Y el centurión le dice, no necesitas ir a la casa, simplemente habla tu palabra. Dice, porque yo soy una persona de autoridad, yo entiendo cómo la autoridad opera. Y Jesús dice, wow, cuánta fe. ¿Quieres operar en fe? ¿Quieres tener una fe que Dios se sorprende y diga, wow, cuánta fe tiene? Necesitamos entender cómo opera la autoridad. ¿Cómo opera no depende de ti, no tienes que hacer, no tienes que deshacer, no tienes que rogar, no tienes que tratar de convencer. Simplemente aceptar tu posición, eres un agente de autoridad y entonces el poder de Dios fluye, el poder de Dios se pone en manifestación en nuestras vidas. Y algo que he aprendido también en cuanto a la palabra de Dios es de que muchas veces no necesitamos entender todo, pero necesitamos creer y ponerlo por obra. Y en cuanto lo crees y lo pones por obra, después el entendimiento viene. Por ejemplo, quizá tú no entiendas completamente todo acerca de la autoridad, pero tú crees, yo tengo autoridad en el nombre de Jesús, y tienes un reto y dices, en el nombre de Jesús, bla, bla, bla. Y quizá no lo entiendas todo, pero obedeces la palabra de Dios y al rato entendimiento va a venir. Amén. Ok. Entonces, el pastor mencionó algo esta mañana que me pareció una observación muy buena en cuanto a este tema, y es de que
de que esta batalla espiritual que tenemos, ataques, tentaciones, muchas veces asumimos que solamente vienen en momentos de debilidad o cuando estamos muy vulnerables. Cuando la cosa está mal, casi cuando estás, ¿verdad? Que dices que cuando no llueve se desparrama, algo así como es, ya. Cuando no llueve, graniza, o quién sabe, cada quien tiene su versión. Ok, pero quiere decir que a veces estás en medio de un problema y ya te viene otro, y al rato ya te viene otro. ¿Has estado en esas situaciones? Nada divertido. Y muchas veces asumimos que solamente en esos momentos estamos batallando espiritualmente o una batalla espiritual. Pero nuestro pastor también hacía una observación de que tú puedes estar en medio del paraíso, tú puedes estar con todas las circunstancias correctas y en gran éxito y alegría y todo está bien, y aún puedes tener ataques espirituales, tentaciones, porque los dos ejemplos está en el paraíso, Adán y Eva. Ellos lo tenían todo y aún así fueron susceptibles a la tentación y desafortunadamente cayeron, ¿verdad? Y después tenemos a Jesús en el desierto, 40 días sin comer y probablemente sin tomar agua. Dime si no vas a estar, algunos de ustedes, ¿verdad? Como con 3 horas sin comer ya estás bien vulnerable. Bien enojado, de mal humor, gritándole, peleándote con todo el mundo. Imagínate Jesús en uno de sus momentos de más debilidad física, vulnerabilidad. Él fue susceptible a la tentación y la palabra de Dios dice que el diablo vino a tentarlo, pero Jesús venció la tentación. Jesús venció la tentación, aun cuando estaba lo más débil físicamente. Jesús venció la tentación con la palabra de Dios. Así que, una vez más, no tenemos que estar intimidados. Si estás en una posición vulnerable de debilidad, sabe que puedes vencer con la palabra de Dios. Y si estás en el paraíso y todo está excelente, aguas, aguas, porque el enemigo no va a perder oportunidades para atacarnos. Ok, bien rápido, no vamos a terminar, esto va a ser como una introducción. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice acerca de guerra espiritual? Porque una vez más, somos bien bíblicos y aquí no vamos a asumir, no vamos a sacar conclusiones por nuestras propias opiniones. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice o qué tanto nos dice acerca de la guerra espiritual? Hay una palabra en griego que se llama estrategia, quién sabe cómo se pronuncia. Este es el sustantivo que tiene que ver con guerra, batalla, lucha. Y el verbo sale de la misma palabra, strateumai, quién sabe si así se pronuncia. Pero este es el verbo que tiene que ver, entonces ahora ya no es lucha, sino luchando. Ya no es guerra, sino estamos en guerra. Entonces, esta palabra significa hacer una expedición militar, llevar soldados a la guerra o a la batalla, cumplir con el servicio militar, estar en servicio, ser soldado y pelear. ¿Ok? Estas son las frases que la palabra en el Nuevo Testamento nos habla acerca de guerra. El sustantivo solamente se utiliza 2 veces en el Nuevo Testamento. Y esta es en 2 Corintios 10:4, cuando nos dice que las armas de nuestra milicia, esta es la palabra guerra, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Después tenemos la otra ocasión que se menciona esta palabra en sustantivo. Es 1 Timoteo 1, versículo 18 y 19. Dice, esta comisión te confío, hijo Timoteo, está Pablo escribiéndole. Dice, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Entonces, en ese versículo se mencionan los dos, el sustantivo y el verbo. Pelees es el verbo, batalla es el sustantivo.
solamente en 2 ocasiones se utiliza esta palabra como sustantivo. En 7 veces se menciona esta palabra guerra como verbo. Y está en los versículos de 1 Corintios 9:7. Dice, ¿quién ha servido alguna vez como soldado? De hecho, muchas versiones dicen, ¿quién va a la guerra a sus propias expensas? En 2 Corintios 10:3 dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Otra vez, es este verbo de hacer guerra. 2 Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No de vuestras pasiones, las cuales se combaten en nuestros miembros. Y 1 Pedro 2:11 dice, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ok, ahora te hubiera dado como una sugerencia de que pusieras atención a todos estos versículos que te leí, porque algo muy interesante acerca de estos versículos es de que leímos 6 versículos creo, donde hablamos acerca de guerra, donde las únicas ocasiones que la Biblia habla acerca de guerra. ¿Y sabías que en ninguna de estos versículos que leímos tiene que ver con guerra, hacerle guerra al diablo? Hablamos acerca de, si miras los contextos, de que tenemos que batallar la buena batalla de fe, de que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, pensamientos, imaginaciones, tiene que ver con la batalla en la mente. Después, en Santiago nos dice, ¿de dónde vienen las guerras? De nuestros deseos carnales. En Pedro nos dice que la batalla es muchas veces contra nuestra alma. Entonces, algo bien interesante que tenemos que empezar a poner atención, de que aunque hay una guerra espiritual, lo aclaramos, ¿cierto? Es una realidad, es bíblico. Hay una guerra espiritual. El énfasis como hijos de Dios en esta guerra espiritual no va a ser directamente contra el enemigo, contra demonios, contra huestes de las tinieblas. Esto existe, tiene su lugar, tiene su momento, pero el énfasis en todos estos versículos vamos a encontrar que la mayoría de la batalla espiritual tiene que ver con nuestra mente y tiene que ver con nuestra carne. ¡Auch! Como que no las esperábamos. Y a veces esto no es muy bueno porque nos obliga a tomar responsabilidad de nuestra vida, de nuestro estilo de vida, de nuestra fe, donde es más fácil echarle la culpa al diablo. Es más fácil de que, fue el diablo me hizo, el diablo esto, es un demonio. Y vamos a tomarnos el tiempo y vamos a ver cómo estos versículos nos equipan para batallar esta batalla espiritual, tener victoria efectivamente y cuando nos enfrentamos directamente con el enemigo. Hay un versículo solamente una vez donde se utiliza otra palabra que tiene que ver con pelear, y esta es la palabra pale en griego. La traducimos en español como lucha. Solamente se utiliza una ocasión en todo el Nuevo Testamento, y esta palabra lucha tiene que ver con lucha libre, tiene que ver con agarrarte a alguien de pelos, ¿verdad? Y tratar de dominar y últimamente someter a alguien, y entonces quien quedó en el piso y el que queda encima de él es el que gana. Este es el término de esta palabra lucha. Está en Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, esa es la única ocasión
en el Nuevo Testamento donde se nos menciona que, también vamos a tener que batallar al enemigo. Y esa lucha va a ser casi una confrontación de cara a cara. Pero si seguimos leyendo al final, vamos a ver que nosotros somos los que quedamos encima sujetando al enemigo. Porque ¿te acuerdas al principio quién está bajo nuestros pies? El enemigo. Entonces, sí, hay una lucha, hay un lugar, hay un tiempo donde batallamos las tinieblas y tomas autoridad y te enojas y reclamas tu posición y pintas la raya y dices de aquí no pasas y estoy defendiendo y te resisto. Todo eso tiene un lugar y es una realidad. Y lo más precioso de este tipo de batalla es de que ya ganamos. Entonces mi batalla espiritual es solamente ejecutar la victoria de Jesús, reforzar la victoria que ya nos pertenece. Y vamos a tomarnos el tiempo y ver cada una de estas áreas de batallar, cómo vamos a batallar. Porque cuando vas a batallar con alguien, lo que hacen los equipos de deportes, lo que hacen los ejércitos de diferentes países, es estudiar a tu enemigo. ¿Acaso no? Cuando tú estudias al enemigo, cuando tú conoces el enemigo, conoces sus estrategias, conoces sus puntos débiles, entonces es mucho más fácil ejecutar tu victoria. Y la Biblia es bien clara, nos equipa, el Espíritu de Dios nos ayuda a discernir la palabra y nos ayuda a entender todas las cosas que necesitamos entender. Y la palabra nos muestra cómo hacemos cualquier tipo de batalla, ya sea en nuestra mente, ya sea en nuestro cuerpo y ya sea directamente contra huestes del enemigo. Y vamos a estudiar todo esto eventualmente, no el día de hoy, solamente fue una introducción el día de hoy, pero quiero que si te vas a acordar de algo, que el día de hoy te vayas sabiendo que tú eres un agente del poder de Dios y ese poder de Dios se manifiesta en tu vida a través de la autoridad que tienes en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús tú eres más que victorioso y el enemigo está bajo tus pies.